Si pudieras ser un superhéroe, ¿quién serías? Si pudieras tener cualquier superpoder, ¿qué superpoder tendrías? Yo sé que tendría. Tendría los poderes de un pato. Entre más lo pienso, más me convenzo. Solemos subestimar los poderes del pato. Volar, caminar, nadar. Y si le preguntas a la mayoría de la gente, ¿te gustaría volar? Dirían, ojalá tuviera ese poder, ojalá pudiera volar. Yo sé que quiero ese poder. Ves un edificio y te preguntas cómo se verá desde allá arriba. Y entonces... tú... y aterrizas y entonces lo logras, ¿no? Y ya tienes frente a ti la vista y aprecias y solo ese principio. También podrías nadar, flotar. Si tuviera ese poder, dirían, hoy es el chico más flotador que conozco, ¿no? Usaría ese poder. No sé, la verdad... No, ellos también pueden caminar, tienen patas como aletas. Ahora estoy pensando en las Olimpiadas. Oigan, cuidado, voy a ganar todas las medallas. Espera, si tuvieras patas como aletas no te dejarían competir. No se permiten superpoderes en las Olimpiadas, así que... Entre más lo pienso, los patos son los animales poderosos más subestimados. Son los poderes que yo quisiera, ¿o no? Sí. Suena fantástico. Serías... el hombre pato, ¿no ven? Claro. El hombre pato, sí. Un superpoder. Yo creo que parar el tiempo, para poder procrastinar todo lo que yo quiera. O sea, como tener la habilidad de no cansarme. Hacerme invisible. Para poder estar en diferentes espacios sin que me estén viendo. Sería poder regresar en el tiempo. Salvar vidas. Probablemente teletransportarme porque me tarda mucho el viaje. De poder cambiar a las personas malas. Porque si hay algo que no me gusta cuando una persona es mala. Creo que leer las mentes. Yo creo que detectar las mentiras de la gente. Teletransportarme, porque yo tardo a todos lados. Yo creo que multiplicarme para estar en distintos lados al mismo tiempo. Volar para poder conocer el mundo, poder conocer distintos lugares. Creo que sería hablar todos los idiomas y entender todos los idiomas. Volar. Ser invisible. Poder leer la mente. Mi superpoder sería teletransportarme. ¿Por qué? Porque me encantaría viajar por el mundo así de rápido. Hola, de nuevo en camino. Hora de viajar, tenemos a toda la tripulación, nos iremos unos días, principalmente porque Ben quiere capturar esa toma épica, una toma con un dron al final del episodio. Sí, con un dron. Tengo el dron justo aquí. Será fantástico. Será un largo camino, pero siempre estoy listo para un viaje. ¿Sabes qué debemos hacer? Tener un dron filmando a un dron. No creo que eso se haya hecho. No lo sé. La oración es uno de los instintos más universales. Piénsalo, la mayoría, incluso aquellos que no se consideran religiosos, oran en diferentes momentos de su vida. Nuestras relaciones se basan en la comunicación, estar juntos, hablar entre nosotros. Y nos relacionamos de formas diferentes. Nos relacionamos con Dios a través de la oración. Sencillamente, orar es hablar con Dios. Es la expresión más natural de una relación con tu Padre Celestial. Es como un hijo o una hija hablando con su padre. A mí me encanta cuando mi hijo Hudson me busca para decirme algo. Me encanta pasar tiempo con él y escuchar las cosas que le emocionan. Y cuando pensamos en la oración, podemos pensar en términos de esa relación. Los niños, que saben que son amados por su padre, corren a hablar con él. No hay necesidad de miedo, dudas o incomodidad. Pablo escribe en la carta a los Efesios, pues por medio de él, refiriéndose a Jesús, tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. La oración es a través de Jesús. Como Jesús murió por nosotros en la cruz, tenemos acceso a Dios, nada se interpone entre nosotros. Y Romanos explica que incluso si no sabemos orar como se debe, el Espíritu nos ayuda.
Jesús enseñó a sus seguidores cómo orar, y algo que dijo es que cuando oras, tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Jesús nos dice que existen beneficios en la oración. Uno de los beneficios de la oración que he experimentado en mi vida es que cambia cosas. Puedes orar por cualquier cosa, cosas grandes o pequeñas. A Dios le interesa todo, desde lo que pasa en tu familia a lo que pasa en el mundo. Tenía 24 años y regresé a Vancouver después de haber estado lejos un año. Mi amigo Mark y yo encontramos un lugar donde vivir y empecé a buscar trabajo. Estaba tan quebrado que tuve que pedirle que me prestara dinero para el primer mes de renta y comida. Después de una semana de habernos mudado, vi que se terminaba el papel higiénico y aún no tenía dinero, así que no podía comprar más. Oré y dije, Dios, ni siquiera puedo comprar papel higiénico. Necesito que proveas para mí. Al día siguiente, iba conduciendo por la carretera y vi algo adelante ondeando en el viento. Cuando me acerqué, vi docenas de rollos empacados individualmente de papel higiénico tirados en el camino. Algunos estaban abiertos, pero algunos otros seguían envueltos e intactos. Solté una sonrisa, me detuve y empecé a recoger los rollos de papel. Me fui de ahí ese día con suficiente papel para meses. En ese momento, supe que a Dios le importaba. Y supe que Dios tenía sentido del humor. Y si crees que es un ejemplo tonto, estoy de acuerdo. Pero en mi experiencia, en diferentes ocasiones, Dios ha proveído para mí, en grande y en pequeño también. Recuerdo un momento cuando me di cuenta de que podía orar por cualquier cosa. Estaba en la secundaria y las cosas iban muy mal entre uno de mis mejores amigos y yo. Si alguna vez has estado en una situación así, sabes que puede ser muy desalentador. Recuerdo que Ben dijo, Jay, deberías orar por esto, pero por alguna razón lo último que quería hacer en ese momento era orar. Después de un tiempo finalmente me senté, oré y seguí haciéndolo. Mientras lo hacía, la ansiedad que estaba sintiendo por la situación se diluyó. Lo fantástico es que nuestra amistad se restauró. De hecho, seguimos siendo buenos amigos. Y entiendo que puedes pensar, esa es una coincidencia, no es por la oración necesariamente. Pero lo que descubrí es que al orar esas coincidencias pasan. No ocurrió una sola vez. Es un patrón en mi vida. Dios responde cuando oramos. La oración no solo se trata de pedir cosas, es mucho más relacional que eso. A veces tratamos a Dios como una máquina expendedora, y nuestra oración suena así. Quisiera una buena calificación en el examen y quiero que mi equipo gane el siguiente juego. Pero la oración debe ser más que solo hacer una petición y alejarnos. Se trata de crecer en cercanía a nuestro Padre del Cielo. Oye, amigo, ¿me podrías comprar uno de esos con queso? De esos nachos. Gracias. Sí. Otro beneficio de la oración es que cambia nuestra perspectiva. Nos recuerda que Dios está con nosotros en cada situación. Filipenses 4 dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, nuestra perspectiva cambia. Descubrimos que Dios está con nosotros en toda circunstancia que vivimos y la realidad de su presencia nos da paz. Porque no a todo el mundo le llega lo que quiere. Por más que te esfuerces, todo lo que quieras, tenés que tener suerte también. Porque no solamente es decirlo en palabra, también hay que hacer acciones para que se cumplan. Yo creo que también es un poco de aprender que no solo se soluciona con como fe o oración, sino que también hay que hacer acciones. Porque no podemos tener todo lo que queremos. Creo que hay cosas que no podemos controlar. Porque no nos conviene. O sea, dentro del plan de Dios tal vez no es lo que en ese momento necesitamos realmente, o que al mismo tiempo no recibir eso nos puede ayudar de una mejor forma. Porque realmente no cree o no trabaja en lograrlo, o sea, solamente espera que llegue. Me parece que orar no es una manera ideal, sino se puede trabajar y de esa manera llegar a... Tal vez por la forma de pedirlo. Porque muchas veces las personas piden cosas que si las recibieran afectarían también las oraciones de alguien más. Yo creo que tiene que existir un balance entre todo.
Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero a veces se siente como que no está respondiendo, al menos en la forma que nos gustaría. Ser papá me ha ayudado a entender esto. Hace unos años estaba preparando la cena y estaba cortando pepinos. Mi hijo Hudson llegó, extendió las manos e hizo un ruido. No sabía hablar, pero hizo un ruido como si quisiera algo que yo tenía. Yo pensé que eran los pepinos, así que le di uno. Pero lo escupió y lo tiró al piso. Lo vi y le dije, ¿Qué quieres, Hudson? Extendiendo las manos hizo el mismo ruido y noté que no quería los pepinos, quería el cuchillo que usaba para cortarlos. Y esto es loco. Por un segundo quise darle el cuchillo, ya que como padre hay un profundo deseo por darle a tu hijo o hija un regalo. Y claro que no le di el cuchillo, habría sido horrible. No se lo di, pero sí pensé, Hudson, puedes tener cualquier cosa de esta casa. Todo es para ti, pero no puedes tener esto. Tienes que confiar en mí. No es bueno para ti, podría herirte. Y cuando pienso en la oración, trato de recordar que Dios es un buen Padre Celestial que ama dar buenos regalos a sus hijos, pero ve la figura completa y quiere lo mejor para nosotros. Significa que podemos confiar en Él, incluso cuando no contesta nuestras oraciones como queremos. A veces cuando veo en retrospectiva las cosas por las que he orado, veo las razones por las que Dios contestó de la forma en que lo hizo. Pero otras veces no es tan sencillo ver la razón, y eso puede ser muy duro. Pienso en la noche cuando me enteré que mis padres se separaban. Fue como si en un momento todo mi mundo se desintegraba. Recuerdo que corría a la habitación, caí de rodillas y le gritaba a Dios luchando por entender qué estaba pasando. Incluso ahora, cuando lo pienso, no sé por qué Dios no respondió mi oración y mantuvo a mi familia unida. Más tarde esa noche tomé mi guitarra, me senté y empecé a tocar y cantar. Empecé a llorar mientras cantaba que el amor de Dios era mi ancla durante la tormenta. Le dije a Dios, Dios, no entiendo por qué esto está pasando, pero seguiré confiando en ti. Uno de mis autores favoritos, Corrie ten Boom, que sobrevivió al Holocausto, dijo, cuando un tren entra al túnel y se oscurece, no te deshaces de tu boleto y saltas del tren. Sigues sentado y confías en el conductor. Si estás viviendo algo muy difícil, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo. Él te ama y sabe exactamente por lo que estás pasando. A veces me cuesta y cuanto más me cuesta es cuando más me la complico y me olvido que la oración es un diálogo con una persona que te quiere. Diría que medito hacia mis pensamientos conmigo mismo. Lo intenté, sí, más que nada porque me lo impusieron cuando era chiquita, ¿no? Es una forma de sentirnos apoyados, de sentirnos escuchados. Me cuesta mucho trabajo creer que alguien me va a escuchar, si no soy yo. Sí, no diario, pero sí suelo hacerlo. No mucho. No, señor. Sí, bueno, todos los días trato de orar y de conversar con Dios o con algún ser supremo. Y pues sí, como que me da más tranquilidad cuando ya lo he hecho. Sí, lo hacía de chica hasta que en un momento no entendía muy bien a quién le hablaba y lo dejé de hacer. Sí, lo intento hacer pues ahora sí que todos los días y bien, la verdad me siento escuchado y me siento de esos momentos donde puedo sacar todos mis problemas. Yo estaba en 5º grado cuando mi mamá fue diagnosticada con cáncer por primera vez. Estaba muy asustada porque era una niña. Me la pasaba pensando en todo lo que podía pasar y me sentía ansiosa. Realmente me abrumaba la idea de que eso le podía pasar a mi familia. Tuve que descubrir cómo confiarle a Dios mi situación y una vez que lo hice, experimenté mucha más alegría y paz en mi vida. En lo que estaba viviendo, en el fondo sabía que todo iba a estar bien. Aún podía alabar a Dios y sentir esta alegría que no tenía sentido. De ahí es de donde viene mi fe y es donde se formó mi carácter, así que de forma constante y deliberada confío en Dios y oro, incluso cuando no es sencillo. Ahí sientes esa paz. Generalmente escribo mis oraciones en un diario y me doy tiempo a solas para estar con Dios. También me gusta orar de noche antes de ir a dormir y entonces hago tiempo porque es tan fácil mirar el teléfono o solo quedarte sin hacer nada productivo, pero cuando me doy ese tiempo y lo guardo, entonces hablo con Dios y pongo música y eso cambia mucho las cosas.
Cuando inicio algo y no oro con anterioridad, lo hago en mi propia fuerza. Pero cuando oras, Dios te da su fuerza para hacer cosas que son más grandes que tú. Mateo 6 registra las enseñanzas de Jesús sobre la oración. En el versículo 6 dice: cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Cuando oras con más frecuencia, buscarás un lugar y un momento regulares donde puedas ir y estar a solas con Dios. Recuerdo que de niño solía ver a mi padre cada mañana en el mismo sillón verde, orando y con la Biblia. Por otro lado, a mi amigo Landry le gusta ir a caminar de noche para orar. Cada uno debe encontrar un momento y lugar que le funcione mejor para alejarse de las distracciones y estar a solas con Dios. Empezar a orar puede ser simple. Algunas personas usan la oración que Jesús enseñó, Padre Nuestro, como modelo. A mí me resultó muy útil. Y en el corazón del Padre Nuestro está una invitación de Jesús para empezar a hablar con Dios de forma personal. Queremos darte algunas ideas sencillas para ayudarte a empezar a orar. Si quieres, es muy simple. Solo debes recordar estas palabras: gracias, lo siento y por favor. Primero, gracias. Agradece a Dios por todo lo que te ha dado y por quién es Él. Ser agradecido cambia nuestra perspectiva sobre la vida y abre la puerta a un gozo profundo. Lo siento, estamos hablando del perdón. Es pedirle a Dios que nos perdone por lo malo que hemos hecho. Es la mejor parte de la oración, porque cuando le pedimos a Jesús que nos perdone, la respuesta siempre es sí. Y finalmente, por favor, Jesús enseñó a sus seguidores a orar: danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, pide a Dios por cualquier necesidad en tu vida y por el mundo a tu alrededor. Podemos orar por otros y orar por nosotros. Y podemos orar así en cualquier momento y lugar. Cuando empiezas a orar, hay algunas cosas que recordar. Primero, que sea real, sé honesto, sé vulnerable con Dios. Di lo que hay en tu corazón. Dios quiere ser parte de nuestras vidas para que puedas contarle cualquier cosa, sin importar qué tan loco pueda ser. Y luego, que sea simple. No tienes que usar palabras sofisticadas ni un lenguaje especial. Él es tu Padre Celestial. Puedes acercarte a Él y no sentir la presión de impresionarlo. Y continúa. No renuncies si olvidas orar o te sientes desalentado. Continúa. Al continuar orando se volverá más real para ti y verás que la oración es una conversación entre dos. Dios no solo nos escucha, Él también puede hablarnos cuando oramos. Es increíble pensar que un Dios tan grande ama escuchar a las personas como tú y yo. Él es el creador del universo. Y el universo es vasto. El Sol, que está a 150 millones de kilómetros de nuestra Tierra, es tan grande que podría albergar 960,000 tierras. El Sol es una de las 300,000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Nuestra galaxia es una de las 100,000 millones de galaxias. Por cada grano de arena en las playas de la Tierra hay 1 millón de estrellas. En una pequeña línea del libro de Génesis, el escritor dice: también hizo las estrellas. Así de fácil, Él hizo todo el universo. Este mismo Dios que creó todo esto nos escucha cuando oramos, porque quiere una relación con nosotros. Las relaciones maduran a través de la comunicación. Con los amigos y la familia nos reímos juntos, lloramos juntos, contamos historias y secretos, nos quejamos y nos damos ánimo. Y Dios nos invita a esta clase de relación. Él es nuestro Padre Celestial y se interesa profundamente por cada uno de nosotros. Dios quiere comunicarse con nosotros y podemos experimentar eso a través de la oración. Con los años he descubierto que la oración no siempre ha sido sencilla, pero ha sido una increíble fuente de esperanza, alegría y vida. Me pregunto si estarías dispuesto a tomarte un momento para orar, tal vez por primera vez, para hablar con Dios, para pedirle aquello que puedes necesitar o para decirle qué piensas. Si estás de acuerdo, me gustaría decir una breve oración. Señor, muchas gracias por ser nuestro Padre Celestial, por amarnos y por entender exactamente lo que estamos viviendo. Te pido que podamos conocerte más y más al aprender a orar. En nombre de Jesús. Amén. Amén.
¿Cuánto más crees que se va a alejar el dron? No lo sé. ¿Crees que se verá bien? No lo sé.